Te voy a mostrar 21 casos de clientes con resultados realistas, no procesos como ves hoy en redes de es un proceso de pérdida de peso rápido o mágico, sino un proceso realista que alguien de entre 40 y 64 años con una empresa, familia o a una alta carga en su trabajo puede tener, como para que aprendas de, bueno, los patrones que se ven quienes tienen un buen proceso de pérdida de peso. Además, digamos, acá vas a ver algunos casos, digamos, en los que ves algún mensaje o foto del cliente y demás. Yo valoro mucho la privacidad de cada uno, así que nada, eso es un poco lo que cada uno prefiere compartir. Estos son todos casos de eso, entre 40 a 64 años y con un proceso de pérdida de peso realista, siguiendo algo sostenible, no algo que, digamos, les demande mucho tiempo y demás. Así que entremos en cada uno en particular. Esto te lo voy a comentar con respecto a casos reales. Si no me querés creer, no me creas, no es mi problema. Ahora primero tenemos a Julio. Julio inició el programa aproximadamente el año pasado. Y bueno, acá tengo algunos datos, pero te voy a comentar un poco más. Entonces, él tiene 58 años y, me voy a bajar acá, él tiene 58 años y el peso inicial está alrededor de 88-89 kilos. Digamos, le ha costado históricamente con el ejercicio, digamos, no tenía una mala alimentación, pero no terminaba de perder peso. Entonces, y bueno, y sus pasos iniciales eran alrededor de 2000-3000, que es un terreno sedentario. Em, Desde ahí lo que trabajamos es en, bueno, hacer algunos cambios en la alimentación. Al principio le costó el hecho de aumentar la caminata, de aumentar el número de pasos, entonces lo que trabajamos fue en principalmente mejorar la alimentación y ahí ya tuvimos una pérdida de peso la primera semana, las primeras semanas y desde ahí cuando empezó a agregar caminata también siguió a la baja hasta un peso de 82 en la semana 10. Em, Después, bueno, tenemos a Raúl. Raúl tiene 60 años de México y en su caso el peso no varió mucho. O sea, él, digamos, tuvo un peso inicial de 80 a 81 kilos, bajó en el proceso a aproximadamente unos 78, 79 kilos, pero a la vez ganó masa muscular. Entonces, por eso me mandó este mensaje que, digamos, hoy en la oficina me dijeron que me ven más delgado, habiendo perdido 1,5 kilos, 2 kilos. ¿Por qué? Por eso, porque si vos trabajás en mantener una buena alimentación, salir a caminar, pero a la vez tenés un sistema de entrenamiento eficiente en tiempo que se enfoque en ganar masa muscular, vas a ver comentarios como estos, te vas a sentir mejor en la ropa y demás. Entonces, él no era su prioridad perder peso, sobre todo a esa edad, a los 60, pero sí, tenía muy buenos hábitos, una muy buena alimentación, no perdía peso, pero sí fue ganando masa muscular y eso fue que, digamos, lo que hizo que se vaya sintiendo mejor y demás. Entonces, es en el caso de Raúl. Después tenemos a Adam de España, 45 años, peso inicial de 101, después, digamos, con el tiempo fue perdiendo hasta los 94 o 93 kilos. Inicialmente no tenía muy buenos hábitos de entrenamiento, digamos, digamos, tenía poca constancia y bueno, eso se veía reflejado en los pasos. Él tenía un trabajo mayormente sedentario, entonces em, 3.000 pasos más o menos diarios, pasamos a unos 6.000 a 7.000. Digamos, ya el hecho de pasar de 2.000 a 5.000, 6.000, 7.000 pasos ayuda mucho a la hora de perder peso, pero sobre todo también a la hora de mejorar tu salud, que es algo importante. Entonces, eh, Adam no lo hizo apurado, más o menos fue un proceso de 5, 6, 7 meses, pero sí se fue sintiendo cómodo, digamos, además estuvo, en el medio estuvieron las navidades y demás, entonces igualmente pudo tener una pérdida de peso, mantenerlo y disfrutar de viajes, eventos y demás. Bueno, esto no te comenté, no te iba comentando las profesiones, pero bueno, digamos, en general, acá abogado, contador y bueno, y trabajo sedentario de tecnología, si mal no recuerdo. Después tenemos a Oscar, también en el sector judicial, 42 años. El peso inicial tampoco varió mucho con respecto, el peso final no varió mucho con respecto al peso inicial, más o menos 91 kilos de peso inicial y luego bajó a 87, 88, pero tenemos este cambio nuevamente, o sea, es el hecho de ir ganando masa muscular y perder grasa hace que cuando uno no tiene mucho sobrepeso, es decir, que pesa entre 80 y 90 y tiene y mide unos 1,80, 1,85, 1,70 y pico, no es necesario perder tanta cantidad de peso, sino que sea un buen trabajo en ganar masa muscular y perder grasa. Y bueno, acá lo tenemos a Oscar que a los 42 años lo logró, también Raúl a los 60,
y demás. Entonces, todo esto no te lo digo como para agrandarme, sino que te lo digo en base a qué es lo que podés lograr si implementas un buen proceso. Entonces, Oscar pasó a un buen número de pasos, digamos, algunas semanas más, otras semanas menos, pero bueno, iba con ese buen número de pasos y tuvo ese cambio en más o menos eso, unos 4 o 5 meses es esa foto. Después Mariano de Argentina también, bueno, trabajo sedentario, sí, creo que sector financiero. em, Tuvo un peso inicial de 110, 111, pasos más o menos, digamos, no era un terreno sedentario, pero sí era mejorable. Entonces, implementando eso, unos cambios simples en la alimentación y manteniendo un buen número de pasos, fue progresando semana a semana. Tuvo viajes en el medio, digamos, eventos y demás. Y bueno, con esos 9.000, 10.000 pasos bajó a esos 103, 104. em, y bueno, y trabajando también en mantenerlo. Mariano, digamos, un cliente, digamos, un muy buen cliente, todos los cambios que íbamos hablando los implementaba, digamos, tenía consistencia con el entrenamiento y demás, nunca un pero. Después tenemos a Álvaro, 55 años de España, que también abogado, también profesor, y también en su caso no priorizamos una pérdida de peso, sino que una, digamos, ganancia de músculo y una pérdida de grasa a la vez. Básicamente tenía un número de pasos también algo bajo, cercano al terreno sedentario, que son esos 2.000, 3.000, pasó a unos 12.000, 13.000 y ya eso ayudó mucho a la hora de perder peso y perder grasa y a la vez un entrenamiento de más o menos unas 2, 3 veces por semana ya fue ayudando a que me envíe este mensaje, ¿no? De, digamos, como no le preocupa el peso y, digamos, que haya construido esos hábitos, sentirse mejor y demás. Después, Luis, un caso particular que, digamos, tenía casi doble domicilio, trabajaba en Estados Unidos y en Buenos Aires, entonces, y además tenía muchos viajes, digamos, África, Europa y demás, entonces, y bueno, también un poco hacia él también, digamos, no es que tuvo una gran pérdida de peso, 205, 207 libras, olvidé anotarlo, con un peso inicial de más o menos unas 215 libras. Sí, el número de pasos no estaba tan alto, entonces lo aumentamos un poco, eso ayudó, pero también implementamos entrenamiento de fuerza, que también al principio le costó con la constancia, pero trabajando en, bueno, más o menos unos 2 entrenamientos por semana en el gimnasio del hotel o, digamos, desde casa y demás, fue lo que puedo ir implementando. También 57 años y trabajando en eso, con el tiempo, ir construyendo esos hábitos. Entonces, esta pérdida de peso fue en aproximadamente unos 3, 4, 5 meses. Después Claudio, 62 años, el otro día me mandó este mensaje que imagínate correr el colectivo a tus 62 años después de mucho tiempo de tener sobrepeso, no cuidar, digamos, mucho tu sistema de entrenamiento y demás, y aún así tener digamos, tener una pérdida de peso y poder correr el tren colectivo, me dijo que eran 1 o 2 cuadras, pero que no le afectó y que se sintió bien. Entonces, Claudio también, digamos, no tenía una mala alimentación, simplemente tenía momentos en los que tenía ansiedad, digamos, algunas comidas fuera y eso es lo que terminaba de desordenar un poco su alimentación. Entonces, no es que dejamos de comer afuera ni nada, sino que simplemente aprendió a gestionar un poco mejor las cantidades, fue, digamos, aumentando un poco el número de pasos y desde ahí ya tuvimos una buena pérdida de peso. José Luis, también de Buenos Aires, de- perdón, de Argentina del interior, em, 59 años, ahí ya se ve un poco del cambio, más o menos unos 7, 8 kilos de pérdida, y a él también, o sea, bueno, venía teniendo mucho estrés, juicios y demás, y bueno, es director de colegio, lógicamente eso genera estrés, además hijas pequeñas, pero lo que te digo, o sea, a él también al inicio le costó con los pasos, de hecho no llegó a un gran número de pasos, pero aún así tuvo una buena pérdida de peso, principalmente mediante la alimentación. Hizo un entrenamiento de más o menos unas 2, 3 veces por semana, ejercicios simples, unas flexiones de brazo y demás, que lo hacía desde casa. Y bueno, eso hizo que ya se vaya sintiendo mejor, se sientan los cambios y que sobre todo la pérdida esté en grasa abdominal, grasa visceral y demás.
Entonces, nada, eso es también un buen trabajo de su parte, el hecho de esos 59 años y con todas esas excusas que podía haber puesto a la hora de iniciar, igualmente empezar a tomar la decisión, tomar el cambio y priorizar su salud. Entonces, después Matías, también de Argentina, programador, tiene una hija chica, el peso inicial era de 88 y bueno, más o menos fue teniendo una buena pérdida de peso. Lo importante es eso, o sea, cómo se va sintiendo mejor, con más energía durante el día. No tenía mucho entrenamiento, entonces implementamos un sistema de entrenamiento de más o menos 2, 3 veces por semana. Además, aumentó un poco el número de pasos, y ya lo venía teniendo bien, pero aumentó un poco y, digamos, agregó algo de actividad en el día a día. Y básicamente eso es lo que le fue ayudando a la hora de perder peso. Después, Elías, que también, digamos, es alguien que, digamos, muy buen cliente porque estaba satisfecho con los resultados que iba teniendo y no estaba apurado, no quería, digamos, resultados rápidos ni nada. Y bueno, digamos, ya él priorizaba cómo se iba sintiendo más allá del número del peso. Algunas semanas el peso se terminaba estancando, pero si él se iba sintiendo mejor gracias al entrenamiento de fuerza, gracias a salir un poco más a caminar y demás, es como, nada, fue priorizando eso más allá del número. Y bueno, ahí está un poco el mensaje que me mandó. Después Mario, em, y de México, que era sector comercial, 43 años también, o sea, tuvo una pérdida de más o menos 12, 13, 14 kilos en más o menos 3, 4, 5 meses. Ya tenemos un poco el resultado. Mario también, o sea, él, recuerdo cuando inició el proceso, me dijo que tenía miedo de no poder volver a jugar con sus hijos. Y bueno, digamos, esa la notable pérdida de peso y grasa abdominal ya hace que se sienta mejor. Me dijo que incluso pudo empezar a correr y demás. También Mario, a sus 58 años en Panamá, él es un caso interesante porque sí, o sea, tenía mucho, digamos, mucha grasa visceral y también, o sea, a esa edad, ya cerca de los 60, muchos pueden incluso rendirse, pero inició el proceso, empezó a trabajar conmigo y bueno, pasó de más o menos unos 100,8, que este es el peso registrado. En realidad, luego mantuvimos contacto por WhatsApp y la IA no lo tomó, que bajó hasta los más o menos 88 o 90 kilos. Así que también, o sea, un poco de aumento del número de pasos, hacía más o menos entre 2 y 3 comidas por día. Tenía comida fuera, tenía semanas, o digamos, días de la semana que trabajaba fuera, pero aún así gestionando bien la actividad, manteniendo una buena alimentación durante toda la semana, pero disfrutando comida fuera, es como fue teniendo esa pérdida de peso. Después Hernán, también de colombiano en Estados Unidos, 44 años, tuvo un peso inicial de más o menos 98 kilos, 84 de final. Llegó a eso, digamos, teniendo un buen proceso de ganancia de músculo, manteniendo masa muscular y perdiendo peso, principalmente mediante el aumento del número de pasos, que es básicamente un patrón que se repite. Y después en la alimentación, sí, él llevaba una buena alimentación, de hecho medía calorías y eso, pero no terminaba de perder peso. Entonces, implementamos algunos cambios, principalmente en cuanto a gestión de cantidades y demás, de comida fuera y de alcohol, y así es como pudo empezar a tener una buena pérdida de peso. Después Diego, 39, que cumplió 40 en realidad. Em, Así que voy a anotar acá 40. Peso inicial de más o menos 94, 95, 96 kilos. Y bueno, el final después de un año y medio que el otro día hablamos, em, bueno, hace un mes, mes y medio hablamos, peso de más o menos 84, 85 kilos. Mario lo que priorizaba era eso, o sea, en un año quería perder ese peso, tampoco estaba apurado, lo perdió en menos tiempo, en realidad bajó desde los 95 a 87, 88 en unos 4 o 5 meses y luego desde ahí trabajó en, digamos, ir ganando masa muscular, perder peso, perder algo de peso, perder grasa y eso, bueno, lo ayudó a trabajar en mantener este cambio que más o menos inició en marzo, abril del 25 a hoy, en agosto, y bueno, de agosto 26 estoy grabando este video, que lo haya podido mantener. Él tiene una empresa en Córdoba, es padre también de 2 hijas, entonces creo que 2 hijos, si mal no recuerdo, y bueno, digamos, cada vez más trabajo, pero aún así decidió priorizar su salud.
Juan Manuel también de Córdoba, contador, que justo inició además el proceso en una temporada de mucho trabajo en el que habían cierres y demás. Peso inicial de más o menos 87, 88 kilos. Los pasos iniciales no están anotados porque la IA no lo tomó, pero aproximadamente unos, digamos, creo, si mal no recuerdo, entre 3.000 a 5.000, algunos días un poco más. Trabajamos bueno, peso final, en realidad van más o menos 6 7 8 semanas, 6 semanas aproximadamente de trabajo. Ya perdió unos, eso, entre 5 o 6 kilos, pero sobre todo ganando masa muscular a la vez. O sea, me comentó en la reunión de seguimiento que eso notaba mucha más masa muscular, se notaba mejor. Es básicamente por eso. Él, digamos, venía entrenando no muy consistentemente, entonces hicimos un entrenamiento, yo le comenté, bueno, quizás si no puedes entrenar una hora, no importa, yo pienso una rutina de más o menos 30, 40 minutos y ahí probablemente te sea más fácil ir al gimnasio del condominio en el que vive. Entonces, ahí implementamos eso y entre 2 y 3 veces por semana que está yendo, un buen número de pasos y una alimentación que no cambió mucho en general, ya es como puedo tener esa pérdida de peso. Después Mark, que digamos es, y grabé una entrevista, sí, debe estar en algún lado, si está en Instagram o algún lado si estás viendo este video. em, Pasó de más o menos 108 a 88, es decir, una pérdida de más o menos 20 kilos en 5, 6, 7 meses. Y bueno, digamos, él también, 48 años, tenía cada vez más responsabilidad, menos tiempo y todos los días tenía una comida fuera. Básicamente, con los compañeros del trabajo, con sus empleados, iban a un bar y terminaban comiendo algo afuera. Igualmente, un buen trabajo de su parte porque implementamos algunos cambios y lo gestionó muy bien. Aprendió a, digamos, mantener viajes, mantener un poco de consumo de alcohol todas las semanas y aún así tener una pérdida de peso. Así que después es básicamente por eso que vemos una gran pérdida de peso y grasa visceral. Después Jimmy de México, que también tiene una empresa con también sedes en Estados Unidos y Londres, o digamos que tenía muchos viajes ahí y, y bueno, aún así eso, digamos, 48 años, empezó a priorizar su salud, pasó de más o menos 90 a 73, 74 kilos en más o menos 5, 6, 7, 8 meses. Y eso, digamos, él venía también haciendo ejercicio, no tenía una mala alimentación, pero no terminaba de perder peso, también tenía mucho consumo de alcohol. Entonces pasamos a mejorar el consumo de alcohol, aumentar un poco el número de pasos y la actividad no tan intensa, reducir un poco la actividad intensa, cambiarlo por entrenamiento de fuerza y desde ahí es que empezó a, eso, bueno, lo que vemos acá, sentirse menos cansado, más activo y contento, que su familia esté contenta con cómo se siente y demás. Así que también un caso muy, muy bueno de Jimmy. Después Gastón, también en Argentina, que él tiene una particularidad que le gusta y, digamos, siente que se desestresa consumiendo alcohol al final del día. Entonces, la mayoría de días, además de fin de semana, es que tenía quizás una, dos, tres cervezas o una, dos copas de vino cada noche. Y entonces, yo lógicamente, y él me lo comentó acá en algún mensaje, yo lógicamente le dije que eso es algo importante a tener en cuenta, que si trabajamos en eso, y digamos, eso probablemente le ayude a perder peso, pero bueno, digamos, lo que hicimos fue aprender a gestionarlo también, o sea, él sabe que si empieza a consumir algo mucho más cercano a cero, va a perder más peso, pero aún así tuvo una más o menos de 87, 88 a 83, 84 kilos, ganando masa muscular a la vez con ese consumo de alcohol que es eso. O sea, si uno me dice eso, yo no le voy a obligar a eliminarlo, sino que si la decisión la toma cada uno conscientemente, está perfecto. Y bueno, aún así, a esos 45 años tuvo creo que alrededor de 45 años tuvo una buena pérdida de peso. Y después Omar, que también, digamos, muy bueno porque al inicio, digamos, sí tenía algo de ansiedad y quería ver resultados rápidos y demás, pero fue una buena conversación que tuvimos al iniciar de que no necesariamente van a haber resultados rápidos, pero sí que los va a poder mantener. Y ahora, digamos, más o menos 6 7 meses tuvo una pérdida de aproximadamente 8 9 10 kilos y, digamos, se siente cómodo, quizás algo enojado cuando se estanca un poco el peso y aún ansioso, pero supo controlar esa ansiedad y ahora tiene una buena alimentación, ganó masa muscular por el entrenamiento y demás. Así que bueno, en definitiva,
si ves en todos los casos, hay algo en común que es un buen número de pasos. Digamos, en general no te comenté de una dieta o algún cambio drástico en la alimentación, porque en general son simplemente mejoras en un poco la gestión de comida afuera, la gestión del alcohol y un poco las cantidades, pero en general todos estos casos tenían una buena alimentación durante la semana. Em, pero sí es importante trabajar en el entrenamiento de fuerza, una buena caminata y bueno, además de todo el proceso de seguimiento que seguimos con cada uno. Así que nada, en particular era eso. Esos son los resultados que puedes esperar, digamos, si tenés entre 40 y 64 años, puedes esperar una pérdida de entre un 0,4 hasta 1,5% de tu peso corporal por semana. Si, digamos, si tenés mucho sobrepeso, digamos, si pesas arriba de 90, 95 kilos, si pesas menos y estás cerca de tu altura, puedes esperar una pérdida ligera de peso, pero sí trabajando en un entrenamiento de fuerza, ganar masa muscular y perder grasa a la vez. Así que en particular era eso lo que tenía por comentarte. Fue un video un poco largo, pero es importante que tengas expectativas claras a la hora de saber qué proceso de pérdida de peso podés tener, qué tan rápido y bueno, si quieres entender un poco más con respecto al proceso que siguieron ellos y cómo se implementaría en tu caso y demás, hay algunos otros videos en YouTube, probablemente en la descripción te dejo otro video para que lo entiendas y bueno, cualquier duda me contactas por mensaje o entras en mi página y agendas una reunión conmigo.